Satanás está detrás de tu adoración. Acuérdate que a Satanás lo botaron del cielo porque quería ser como Dios, quería la adoración que él estaba recibiendo como el director de música, como Lucifer, quería la adoración. Y cuando Dios lo botó del cielo, él sigue anhelando la adoración y no la pudo agarrar en el cielo, no la pudo agarrar de Jesús y te odia a ti y quiere tu adoración, porque tú estás hecho en la imagen de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto tenerlos aquí reunidos. Y bueno, hoy tenemos este podcast que yo estoy seguro que les va a encantar, así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno, quiero contarles, hoy estoy bien feliz, hoy estoy bien emocionado porque hoy tengo a una invitadaza de honor, ¿verdad? Para nosotros es bien interesante poder conocer personas nuevas, pero sobre todo saber de gente que ha entregado su vida, que tiene pasión y que ha hecho grandes cosas por el Evangelio. Hoy vamos a conocer a una de las hijas de la pastora Ivonne Marín. Y yo sé que ella nos ha hablado mucho, pero yo sé que Dios nos va a hablar a través de su vida. ¿Y por qué no le damos ahí un fuerte aplauso virtual a Aline Marín? Y bueno, quiero presentártela, Aline, bienvenida, Dios te bendiga. Me impresiona todo lo que haces. Yo la verdad es que a veces admiro a los hombres, a las mujeres de Dios. Y me vengo enterando, ¿verdad? De todo un poco. Eres escritora, eres cantautora. He escuchado algunas de tus canciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuéntanos un poco de todo lo que haces. Eres pastora, eres esposa. Y bueno, la verdad es que si algo admiro de las mujeres es que pueden hacer tantas cosas sin cansarse, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco. Bienvenida a este podcast, Amigos en el Ministerio. Y bueno, adelante. Saludos a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Pastor John, es un privilegio estar con ustedes desde Portland, Oregon. Estoy rodeada de americanos, entonces me cuesta a veces hablar el español. Perdónenme, pido que tengan gracia. Mi papá siempre nos enseñó a hacerle así con las manos arriba de la cabeza, como una casita diciendo, tengan gracia sobre de mí, por favor. Pero vengo muy entusiasmada de contestar unas preguntas que me mandaron acerca de la adoración. Y para mí, Cristo es todo. Cristo es todo. Entonces, yo sé que esta va a ser una buena oportunidad de compartir la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que yo creo que puede hacer en la vida de todos los que están escuchando este podcast ahorita mismo. Amén. Antes de comenzar con las preguntas, porque yo sé que tú vienes preparada, traes balas expansivas al corazón y yo sé que va a ser un buen tiempo, pero queremos conocer quién es esa mujer que está detrás, ¿verdad? De un púlpito, de una canción, de una adoración, de una búsqueda con Dios. ¿Quién es? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco acerca de tu música. Vamos a hablar de adoración. Yo sé que, te soy sincero, yo no tengo mucho acerca del tema, pero me fascina adorar. Entonces voy a aprender muchísimo, igual que todos los que estamos aquí. Pero cuéntanos un poco, me comentabas que eres pastora, que eres escritora, me comentabas que también eres cantautora. Cuéntanos un poco acerca de tu vida, de todo lo que haces, de todo lo que estás haciendo. Sí, ya tengo 20 años en el ministerio, aún yo no lo puedo creer que es cierto que tengo 20 años como adulto en el ministerio, pero empecé a los 21 años y crecí yo en la iglesia, mis papás son pastores como muchos de ustedes saben, crecí en el Evangelio, tengo 5 hermanos que adoro, son tres varones y 2 mujeres y un camino, no, I'm just kidding. Pero amo mucho a mi familia, me gusta reírme mucho. Conocí a mi esposo a los 5 años y crecimos juntos en la iglesia y a los 13 años mis papás enviaron a su familia a Puerto Rico como misioneros y nos encontramos después de 10 años y medio. Esa es toda una novela
Telemundo no tiene nada con mi historia, o sea, nosotros tenemos lo que es una novela hermosa de cómo Dios nos juntó, nos trajo, y tenemos 2 hijos, ya acabamos de cumplir 13 años de casados, que ese es toda una historia también, ¿verdad? Cada matrimonio tiene su historia y mis 2 hijos, Seth y Caleb. Seth, su nombre significa, en inglés, quiere decir como una recompensa, pero enfocada en algo. Y eso fue lo que Seth fue para nosotros, fue una recompensa. Un día les contaré cómo el enemigo trató de arrasar con nuestro matrimonio antes de que pudiera realmente aún nacer. A las 7 semanas era un desastre ya, pero a través de el Espíritu Santo, de nuestra voluntad rendida, del amor que nos tenemos, Dios hizo unos milagros tan hermosos en mi vida y en la vida de mi esposo, y nos bendijo con Seth, y por eso escogimos el nombre de Seth. Y Caleb quiere decir fiel, pero mejor dicho, fiel como perro, dicen así, fiel. Y ese es Calebcito, es el segundo, es tremendo. Yo digo que ese niño me tiene en las rodillas y en las puntas de los pies, porque es rápido el niño, muy inteligente. Por sí, yo soy ama de casa ahorita, he escogido esa como mi carrera, y también soy la maestra de mis hijos. Ya llevo 5 años haciendo escuela en casa, y lo hice porque sentí que Dios me estaba llamando a hacerlo con mi primer hijo. Yo pensé que nomás entraba a hacer esto por 1 año o 2 años, pero ya vamos a entrar a lo que es el 6º grado para mi hijo mayor y el 2º grado para mi hijo Caleb. Y ha sido difícil, dificilísimo. Yo sé que mi temperamento, yo nunca había gritado como grité a los primeros años de la escuela, y les digo a mis hijos, perdónenme, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, y tengo ahorrado allí dinerito por si necesitan terapia en el futuro. Pero tenemos al Espíritu Santo, la gracia de Dios y nada, ¿verdad? Y ahora nuestra relación es muy fuerte, mis hijos los adoro, son un tesoro para mí. Entre todo eso, antes de casarme, yo era solista, tengo grabaciones bajo mi nombre Aline Marín, que están por todo el internet, pueden buscarlos allí. Fui cantante profesional, trabajé en shows como uno que se llama American Idol, en los Grammys en 2008, y diferentes shows así. Entonces trabajé en la industria musical de Hollywood, en la tele y en muchas grabaciones. Yo creo que tengo más de 100 proyectos donde yo he trabajado o como cantante principal o como cantante de apoyo, arreglista de voces, de fondo, background vocals. ¿Qué más les puedo decir? Y luego, después de casarme, entré a 7 años de ansiedad y depresión, que yo no entendía de dónde venía todo eso, y gracias a Dios él es el mejor consejero, pero también me trajo una buena consejera, y empecé yo a estar con Dios todos los días. Me pusieron en algo que se llama el reto de adoración de 40 días, y todavía estoy en el reto de adoración. Ya van más de, ¿qué serían? Ya voy para 7 años de estar en ese reto, y el reto es estar con Dios. Lo primero que haces es estar con Dios los primeros 15 minutos de la mañana en adoración, rendir tu vida, recibir su amor y llenarte de la palabra, y así sales de la casa lleno. Y de eso salió que yo era autora. Yo no sabía que yo era autora. Antes era cantautora. Escribí cantos para diferentes artistas y todo, y también para mis proyectos, pero ahí descubrí que yo podía escribir. Tengo un libro en inglés que quiero traducir todo eso en español, pero como soy tan ocupada siendo mamá ahorita y súper enfocada, honestamente no he tenido tiempo para traducir las cosas. Pero tengo un libro que se llama en inglés Little Rock, que significa la piedrita, y es la historia de David y Goliat a través de los ojos de la piedra. La piedrita piensa que es el héroe de la historia, y cuando ves tú la Biblia y ves la historia, muchos piensan que nosotros somos David y que la piedra, pues, que Goliat es el diablo. Pero los maestros de la escuela bíblica donde yo sirvo aquí en la iglesia Manor House, ellos nos han enseñado que realmente el héroe de la historia, David, es Jesús, y que nosotros somos la piedra. Él nos usa en su mano
derrumbar gigantes. Entonces, ese libro es de niños y me vino a, como me vienen las canciones, las mejores canciones que yo he escrito, que yo creo que yo he escrito, me vinieron como un rayo así del cielo, rápido, como en 10 minutos ya estaban escritas. Igual este libro fue así. Y también tengo un diario de oración que se llama My Prayer Planner, que prometo un día traducir. Y es un diario diferente, te guía mes tras mes en cómo orar por 7 áreas de tu vida, 7 áreas claves. Por ejemplo, tu familia, tu gobierno, tu iglesia, o sea, el pastores, liderazgo, grupo familiar y cosas así, y tus necesidades personales. Y eso han sido los proyectos hasta hoy en día. Yo sé que soy una mujer que me gusta mucho hacer cosas con Dios. Yo creo que la vida es una aventura, es un reto con Dios. Yo no creo que yo no creo que Dios nos quiere usar, no quiere que hagamos cosas por Él. Yo creo que Él quiere hacer cosas con nosotros. Él quiere que nos alineemos con Él porque Él tiene un plan para nuestras vidas y entonces allí es donde viene la adoración, porque si se acuerdan, todo esto nació de un reto de adoración. Y hoy en día tengo la bendición de ser la pastora de oración de uno de nuestros locales de la iglesia. Tenemos 5 campuses, 5 locales, y yo soy la pastora de oración del local en Downtown, o sea, el centro de la ciudad de Portland. Si ustedes han visto las noticias acerca de Portland, es una ciudad con mucha enfermedad mental. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que yo batallé por 7 años y Dios me sanó? Entonces yo digo, wow, ¿quién más? O sea, que Dios me pueda usar a mí para ayudarle a la gente que sufre con ansiedad y depresión. O sea, esa es mi gente es la que está sufriendo. Muchos de mi iglesia se ríen porque cuando yo voy a hablar con ellos, muchas veces les digo, ¿y cómo está tu ansiedad? ¿Sigues deprimido? Y ellos como que les agarra así un poquito um, de shock, pero es mejor que les pregunte lo que es y ellos se sienten muy amados, respetados, porque uno puede ver que están batallando. So yeah, eso es like everything, es todo lo que puedo pensar ahorita de quién soy. Wow, wow, qué impresionante. Yo, cuando me dijeron que te iba a entrevistar, yo sabía que iba a ser algo muy bueno, pero no te quiero preguntar tu edad porque yo sé que para las mujeres eso Oh, es yo un te digo, secreto. tengo 41 Toxic. años. Ok, 41 años bien cumplidos, casi me muero 41 muchas veces, años. así es que Wow. Oye, Aline, 41 años y en esos 41 años has vivido todo eso. A mí me impresiona. La verdad que admiro mujeres como tu mamá, como tú. Sé que traes de una buena carrera, ¿verdad? Traes madera de dónde sacar el empuje. Y me impresiona mucho acerca de lo que decías de la depresión. Y yo creo que cuando uno adora, algo sucede, algo sobrenatural sucede. Y la verdad es que yo estoy bien emocionado. Ya solo faltan como 40 y tantos días para que ruja el león en Cuernavaca, hasta donde yo Amen. tengo entendido. Y bueno, como primicia, quiero decirles, si es que no han cambiado los planes, pero tú vas a estar con nosotros adorando ese día. ¿Es así? Ujú. Ok, Es así. entonces podemos confirmar, Aline va a estar con nosotros, va a ser una de las adoradoras principales y yo sé que Dios va a traer algo sobrenatural. Y bueno, también quiero Ujú, aprovechar, solo tomarme un momento. Quiero, si llegaste hasta esta parte del podcast, quiero regalarte todo este mes, en septiembre, vamos a tener el precio del Congreso en 800 pesos, ¿verdad? Son como $40, un poco menos, pero son 800 pesos mexicanos. Pero este mes, solo todo septiembre va a costar 800 y va a incluir tus alimentos de los 3 días. En octubre, ya va a subir a 950 y ya no va a incluir alimentos. Entonces, por favor, en la descripción va a estar el link para que puedas comprar los boletos en 800, incluyen tus comidas. Y bueno, si tienes alguna duda, puedes preguntar y nosotros podemos ayudarte para que juntos adoremos junto a Lynn y todo el equipo de AMI, juntos adoremos en el Congreso del 12 al 14 de octubre.
Y bueno, ahora sí, quiero entrar un poquito a las preguntas que yo sé que muchos están preguntando, wow, cuéntame más, háblame cómo salió de la depresión y eso, pero yo quiero que tú me digas qué representa la adoración en tu vida y cómo te ayudó en esos momentos de ansiedad, de depresión, porque te voy a decir algo, yo como pastor conozco muchísimos salmistas, adoradores, gente de alabanza, mi grupo de alabanza que pasa por momentos de tristeza, depresión, ansiedad, por momentos en los cuales pareciera que no hay un motivo para vivir. Y yo escuchando tu historia, pareciera que en vez de que se te quitaran las ganas de buscar a Dios, entre más duro golpeó, más tupido dio el enemigo a tu vida, entre más pruebas, más te has levantado. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Qué representa la adoración en tu vida? La adoración para mí en mi vida se convirtió en el canal para conocer a Dios de una manera íntima, porque nosotros somos instrumentos. Científicamente hablando, tu cuerpo es un instrumento. Yo tomé unas clases del canto en una escuela muy prestigiosa en California, y la doctora se especializaba, perdón, gracias, por favor, en la garganta, y ella nos enseñó que tu cara, tu esqueleto es único y que humanos son instrumentos de aire. No sé cómo se dice en español, en inglés se llama wind instruments, son instrumentos de aire. Y, y cuando no te ha pasado que escuchas a una cantante y suena como alguien, ¿verdad? Famoso, vamos a decir que escuchas a alguien que suena como, no sé, Selena, pero la sigues escuchando y dices, no, pero esa no es Selena, es alguien más. Y es que el humano es súper inteligente, podemos escuchar y sonar como nuestros cantantes favoritos, porque nuestro cerebro se comunica con nuestra garganta y jala las cuerdas vocales exactamente como se necesitan jalar para soltar este instrumento, soltar este sonido, pero porque tu esqueleto es diferente, porque tu nariz es diferente que la de Celina, por decir que tu quijada, todo donde sale el aire, donde golpea el aire para salir de tu cara, es tan diferente. Ningún humano puede sonar exactamente igual. Eso te debe de causar como un asombro porque es un Dios maravilloso que creó a los humanos para adorarle. Y nosotros tenemos una necesidad de adorar y vamos a adorar. Vamos o a adorar a Dios o a otras cosas. Y si estamos adorando a otras cosas, eso se convierte en nuestro ídolo, se convierte en nuestro Dios. Tú puedes nombrar cuáles cosas son las que te quitan de enfocarte en Dios. La adoración para mí representa libertad, la adoración para mí representa gozo, la adoración representa momentos en silencio de rendimiento en la presencia de Dios. La adoración para mí es una postura, hay una palabra en griego que dice que es proscuneo, que es la palabra que usan en el Nuevo Testamento más frecuentemente y significa postrarse delante o arrodillarse delante. Entonces, nosotros fuimos creados para tener una actitud de nuestro espíritu que es de reverencia a algo y lo vamos a hacer. Si no guiamos a nuestras emociones y nuestros pensamientos a adorar a Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice que si no seguimos al Espíritu Santo, si no nos mantenemos en paso con el Espíritu Santo, entonces el que guía es nuestra carne. Entonces, si tú no estás siguiendo al Espíritu Santo con una actitud dentro de ti de adoración, que es postrarte, o sea, respetar, darle su lugar a Dios en tu día, si no hacemos eso, nuestra carne nos va a jalar.
para adorar otras cosas. Y lo que estamos viendo ahorita es una epidemia de ídolos. Es lo que está pasando. So, hay adoración pasando y una de las maneras que yo sé que el enemigo está jalando estas generaciones, o sea, no solamente son los hijos, ya son los niños, ya son los abuelos, ya todos están con ansiedad y pánico. Y hay muchas teorías acerca de cómo te afecta el teléfono y todo eso, pero la respuesta sigue igual, que es Cristo. Les voy a compartir unas cosas acerca de la ciencia del cerebro que yo aprendí, porque yo soy muy preocupona por mi naturaleza pecaminosa, pero me preocupo mucho y me gusta leer para poder aprender acerca de lo que me está pasando. Y aún eso se convirtió en un ídolo para mí, porque leía artículos, leía libros del cerebro, pero no abría la Biblia y no le preguntaba al Espíritu Santo, y no me confesaba con mis hermanos, mis hermanas en Cristo para tener sanidad interna. O sea, todo lo que tenía que hacer no lo hacía. Me metía a los sitios del cerebro, seguía a todos los que estaban hablando de emociones, ansiedad, depresión. Y algo que aprendí en toda esa búsqueda es que Dios es perfecto en su creación. Y es chistoso que tengo este arbolito aquí, no pensaba hacer esto, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, tu cerebro fue hecho, fue formado, y esto lo agarro de un libro que se llama Prende tu cerebro, creo que se llama así en inglés, de Dr. Caroline Leaf. Y ella es neuróloga cristiana. Entonces ella enseña que tus pensamientos son reales físicamente y viven dentro de tu cerebro. Yo no sabía eso. Yo crecí en la iglesia y yo nunca, nadie me dijo eso. Lo leí en su libro. Y tus pensamientos se parecen como arbolitos chiquititos, chiquititos, y los pensamientos tóxicos son como árboles secos, oscuros, y tus pensamientos sanos son como árboles verdes, hermosos. Y cuando tú haces lo que la Biblia dice que deberíamos de hacer, que la Biblia nos dice, piensa en esto, en lo que es digno de lo que es excelente, lo que es digno de alabanza. Yo lo estoy traduciendo en inglés en mi cabeza, pero esa escritura, y tal vez podemos poner estas escrituras después en las notas, pero dice, piensa en esto. Si cuando tú piensas en lo que Dios te dice que pienses, algo pasa en tu cerebro. Los pensamientos sanos sueltan neuronas chiquitas, nuevas. Y las neuronas chiquitas nuevas, las baby neurons le llaman, se sueltan sobre los pensamientos tóxicos. Van volando y le van quitando la proteína al pensamiento tóxico y hasta que lo deshacen completamente. Yo soy testigo de que Dios puede restaurar el cerebro. Yo me acuerdo no poder pensar un pensamiento positivo. Casi me dolía la cabeza cuando lo intentaba. Yo era tan negativa, me caí en un ritmo de ser negativa. La depresión era mi profeta falso. Siempre la ansiedad me estaba hablando, el miedo, el temor. Y yo digo que el espíritu de temor viene y el espíritu de temor es como un bully, es como alguien que viene a demandar de ti algo, y lo que el espíritu de temor hace es demanda de ti adoración, porque acuérdate que lo que Satanás quiere es adoración. Y la manera que adoramos al espíritu de temor es ansiedad, es preocupación. Si tú observas qué es la preocupación, es operar en el espíritu de orgullo, porque la preocupación, lo que dice en la raíz de lo que es la preocupación es, yo soy suficientemente inteligente para razonar y encontrar una solución, no necesito a Dios. Cuando permitimos que nuestra carne nos guíe, sí, y no interrumpimos lo que Satanás está haciendo, entonces caemos en lo que es depresiones y ansiedades y ataques de pánico. Ahora, hay gente que dice, pues es el diablo. Sí, el diablo está en todo porque es cochino y aunque no tenga la culpa, también se le echamos. Sí,
sí, pero no todos son demonios. Hay Sí, gente que fue traumatizada, que necesita ser sanados internamente, pero también hay espíritus, hay potestades. Esto es una guerra espiritual. No podemos culpar a una cosa, sino que entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es la esperanza? Es tomar primeramente, rendirte ante los pies de Dios. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando, lo siento hasta ahorita en mi espíritu, que están diciendo, y es que ya he hecho eso, ya lo hice tantas veces, me he rendido. ¿Ves? Ok, rinde tu voluntad. Esta es una práctica porque también quiero parar a decir esto, también hay depresiones que vienen por medicamentos. O sea, yo no soy doctora, no soy consejera profesional, yo te estoy hablando de mi experiencia y de lo que yo he aprendido en mi jornada. Entonces yo sé que hay cosas físicas que tienen que ver con el cuerpo. So, aquí es donde entra una vida rendida a Dios. Y cuando digo rendida, digo en todos los aspectos, emocional, físicamente, espiritualmente. Y tú tienes la autoridad. Si tú vas, mira, yo aquí tenía abierto esta escritura por otra razón, pero qué bueno que estoy aquí, porque es en Mateo capítulo 4 que dice, es donde habla de las tentaciones que Jesús confrontó. Y en Mateo capítulo 4 ves que Satanás, uh, las tres tentaciones, al final de todas, es que quiere que Jesús lo adore. So, Satanás está detrás de tu adoración. Acuérdate que a Satanás lo botaron del cielo porque quería ser como Dios, quería la adoración que él estaba recibiendo como el director de música, como Lucifer, quería la adoración. Y cuando Dios lo botó del cielo, él sigue anhelando la adoración y no la pudo agarrar en el cielo, no la pudo agarrar de Jesús y te odia a ti y quiere tu adoración, porque tú estás hecho en la imagen de Dios. sí, claro, por supuesto. Entonces, Qué entonces impresionante es eso. Ok, ya, es, todo esto se tiene que ver con la adoración. ¿Y qué es adoración? Si es un género, lo hemos hecho un género de música, está bien, porque los humanos, acuérdate, ¿qué hacía Adán? Le ponía nombre a todos. Los humanos, nosotros nos gusta ponerle nombre a todo. Ok, está bien, hazlo un género. Pero para un cristiano es una postura del espíritu, es una práctica. ¿Y qué estás practicando? Estás practicando la presencia de Dios. ¿Y cómo se hace? Empiezas en la mañana rindiendo tu voluntad, recibiendo el amor de Dios por ti. Acuérdate que tú fuiste creado por lo que es el amor. Dios es amor. Tú fuiste creado para amar. Tú operas a lo óptimo, like tú operas en tu mejor elemento cuando estás operando de amor, cuando te sientes amado y puedes amar. Y solo eso viene de Dios. Dios sabe exactamente las necesidades que tú tienes psicológicamente, espiritualmente y físicamente. Él puede venir y Él llena todas esas áreas de tu vida. Y cuando tú te levantas ese tiempo con Dios, aunque no lo sientas, estás más fuerte de cuando llegaste al sillón para estar con Él en la mañana. Entonces, lo que veo aquí son los ídolos de la emoción. Somos generaciones que no nos enseñaron o el enemigo vino y es un despapalle con nuestras emociones, pero si vas a la Biblia, quiero recordarles del rey David. ¿Qué hizo el rey David con sus emociones? Hay una escritura donde él se habla a sí mismo y dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás, cómo se dice, pastor? Porque en inglés yo me sé la escritura. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan abatido. abatido? Gracias, pastor. Um, so, nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él viene y mora dentro de nosotros, trae vida a nuestro espíritu y nos da todo lo que necesitamos para lograr lo que Él nos está llamando a hacer en la vida, que es ser santos y vivir vidas santas. Y la palabra santa no es sexy, la palabra santa se siente como algo aburrido, pero es ahí donde está la aventura, donde descubres tú quién eres, cuando tú vives una vida que está practicando la presencia de Dios. Entonces,
hay mucha esperanza para aquellos que tienen ansiedad, para aquellos que tienen pánico. Y la primera esperanza está en Cristo y en su palabra, en rendir tu voluntad, porque cuando Él viene a tu espíritu, Él te da el poder para pastorear tus propias emociones. Amén. Y tenemos que quitarle el poder a las emociones. ¿Qué importa si no sientes amor por tu esposa? No la dejes, es una decisión. ¿Qué importa si ya sientes, ya no te gusta tu iglesia, ya sientes que no quieres estar allí? No, te vas cuando Dios dice que te vayas. O Claro, sea, tenemos no que porque hubo rendir. algún disgusto, ¿no? Ujú, ujú. Hay que tratar con que no hubo disgustos en la iglesia de los apóstoles. Hubo Claro, disgustos, pero se trataban con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, para mí, la adoración representa una vida rendida a Cristo, donde allí encuentras intimidad con Dios. Es el caminito para encontrar intimidad claro. con Dios. Algo que me impresionó, Aline, que nos contabas, es acerca de lo que Satanás hace, ¿no? Escuchaba también hace poco en mi devocional, estaba también leyendo justo lo que leías de Adórame y le puso el camino fácil. Entonces, algo que yo he visto es que la adoración que se le da a Satanás o la música es un camino fácil hacia una emoción placentera o hacia Ujú, sentir emociones bonitas. Por ejemplo, en una película, la música te da el sentido de qué es lo que viene. Si ujú, empieza como así el suspenso, tú dices algo va a pasar. Si es música ujú. tranquila, entonces podemos ver que la música produce emociones. Y algo que yo quiero que nos cuentes de acuerdo a todo lo que sabes de música y lo que has compuesto es qué tanto afecta positivamente de manera neuronal, emocional. Eso de lo que me hablabas de las emociones, perdón, de los pensamientos, me voló la cabeza, literal, ¿no? Y porque también dice la Biblia, lleven todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y es cierto, porque si tú, o sea, ¿cómo no puedes llevar algo cautivo si no tiene vida? O sea, realmente es como, son prisioneros que Dios toma, ¿no? Y eso me impresionó y yo sé que es eso, la música produce muchas sensaciones, pero en sí la adoración, ¿qué produce en nuestra vida? ¿Qué produce en nuestro corazón? Yo sé que adorar es bueno, claro que sí, y adorar desde muchas formas, lo que decías del género, pero en sí el género, la música, el sonido, los acordes, todo eso, ¿qué me puedes contar acerca de eso? ¿Cómo influye a que nosotros podamos acercarnos más a Dios, que Ujú, podamos conectar con Dios? ujú. Cuéntanos un poco de eso. Pastor John, me fascina esa pregunta, like, se me quiere salir el corazón porque quiero contestarla en dos partes si está bien contigo. Y tal Claro, vez me vas a claro. tener que recordar la parte de lo que es la música, por si se me olvida esa parte. La primera respuesta que yo tengo es que ¿cómo? Yo me acuerdo cuando yo empecé con esto de los ataques de ansiedad, yo me quería matar, yo quería brincarme de un edificio, yo no lo estaba haciendo, pero fui a visitar a mi papá, mi mamá estaba de viaje y yo fui a visitar a mi papá, me quedé con él y le dije, tú me tienes que mantener un ojo encima porque yo me quiero echar de esa ventana. Imagínate ser mi papá y que te digan Qué eso. tremendo. Y uno de mis hermanos batallaron con ansiedad que nosotros sabíamos, pero yo soy la más dramática, por decir, más vocal, lo que tú quieras, y yo lo dije en voz alta. Yo decía mis pensamientos porque tenía miedo de guardármelos y que se hagan realidad. So, yo me acuerdo cuando mi papá me dijo, hija, pero es que tú no sabes que tienes que llevar todos los pensamientos cautivos. Yo le quería dar una bofetada a mi papá. ¿Cómo? Pues sí, pero dime cómo, papá, dime Y claro, cómo. claro. ¿Cómo lo Yo les aplico? voy a, yo les voy a decir cómo, les voy a decir cómo y les voy a explicar la ciencia. Cuando yo aprendí esto, o sea, esto no, nadie me lo dijo, pero leí el libro de la doctora, de la neuróloga, y con el Espíritu Santo me lo reveló en la palabra y yo dije, ok, ahí les va. So, 99% de tus decisiones hoy en día fueron ya hechas en el pasado, de lo que te pusiste, lo que comiste, tu trabajo, todo, ya las habías hecho.
y fueron hechas en tu, lo que se llama tu no consciente. No me sé los términos en español, perdónenme, pero es en la parte, Es el subconsciente, ah, donde se almacenan las cosas que haces como en automático. yeah. So, allí viven muchas de tus memorias, y los pensamientos son memorias, ¿verdad? Es fascinante esto. Y cada memoria guarda una emoción. Cada pensamiento trae su emoción. Y cuando sale ese pensamiento, porque algo de tus cinco sentidos lo activó, puede ser que estuviste viendo una película que te recordó de algo, sale eso de tu subconsciente a tu consciente y ¿qué pasa? De repente sientes algo en el estómago, sientes un sentir en tu Una cuerpo. emoción, claro. Ah, entonces, la emoción se soltó del pensamiento, se bajó a tu cuerpo y se convirtió en un sentimiento, ¿ok? Es todo algo fascinante cómo tu cerebro opera. Dios lo hizo así. Igual otra cosa es, entras a la casa de alguien, hueles su comida y te recuerda a tu abuelita. Claro, sí, a mí me sucede mucho con la tierra mojada. Yo Sí. recuerdo aquellas noches en donde mi abuela hacía café en un fogón y cuando llovía, el olor a café y tierra mojada, son Ah, los olores más hermosos que tengo en mi recuerdo. Sí, y claro. Pastor John, ¿cómo te hace sentir? Ese es un recuerdo bueno, pero, Yeah. pero hay a veces que me dan sentimientos un poco tristes, pero sí produce emociones, claro que sí. Sí. Y cada vez que el subconsciente suelta una memoria o un pensamiento, suelta su emoción, lo sientes en tu cuerpo, ese pensamiento, la doctora dice que se hace como pliable, que quiere decir que lo puedes formar o reformar, reconstruir ese pensamiento. Se llama, como es un proceso que los científicos le llaman como cirugía en tus neurones, que tú mismo puedes hacer a tu propio cerebro. Esto es algo que está, o sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es algo que es cierto, es ciencia. Entonces, imagínate qué importante es que cuando se suelta un pensamiento a tu consciente, a la parte consciente de tu cerebro, y puedes ser reformada, reconstruida, si la tomas cautiva, o sea, escríbela en un papel, esa memoria, si es algo que te está causando temor o dolor de estómago o fue traumático, no fue positivo, escríbelo en un papel, no lo dejes ir porque es una oportunidad, porque eso ha estado operando acá atrás, guiando tus decisiones diariamente. Wow, qué tremendo. I know, it's crazy. Lo escribes en un papel y llévaselo a los pies de Cristo en tu momento con Él. Escríbelo en tu teléfono, llévalo en tu tiempo con Dios y dile, Dios, ¿qué tienes que decir de esto? ¿Dónde estabas tú en ese momento, Señor? Revélame. Obvio, esto se Wow. hace con una con humildad, se hace con respeto, con adoración, pero se lo entregas a Dios y le dices, ¿qué me quieres enseñar de eso? Acuérdate, ese pensamiento ahora puede ser reformado, reconstruido. Acuérdate que cuando piensas en el amor de Dios y en las cosas que Él te dice que pienses, se sueltan neuronas y van deshaciendo la proteína. O sea, esto está pasando orgánicamente en tu tiempo con Dios. Y cuando tú tienes un pensamiento que te ha estado atando y aplicas lo que Dios te dice, vamos a decir que ese pensamiento que salió de tu subconsciente a tu consciente, lo escribes en un papel y luego le preguntas a Dios, dime, ¿qué es la mentira que creí en este momento? ¿O qué quieres decir de esto? Y Dios te revela la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando conoces la verdad, serás libre. Vas Sí, a claro, sentir una libertad tremenda y claro. ese pensamiento lo reconstruiste y lo puedes seguir reconstruyendo cada día, declarando. O sea, sí, sí, claro, o sea, lo entiendo de esta forma, ¿va? Ese pensamiento que te traía dolor, ahora Dios lo reconstruye con una objeción o con un motivo bueno. Y Ujú, entonces Dios sana ese pensamiento y te dice, pasó esto, que fue traumático, pero yo quise enseñarte esto, yo permití esto. ujú. Y muchos de esos pensamientos de mi vida han sanado. Uno de los pensamientos, ¿verdad? Aquí yo literal, o sea...
Yo quiero salir corriendo a escribir muchos pensamientos. Hay un pensamiento que Dios sanó. Que mi mamá me tuvo bueno, ya estaba un poco grande y yo fui el último de los tres hijos, pero ella tenía su esposo y mi papá tenía su esposa. Entonces hubo ahí como una cita, ¿no? Romántica y salí yo. Entonces ella se reconcilia con su esposo, él se va. Y un tiempo después, años después, ella regresa. Yo tenía como 3 4 años. Yo corro a abrazarla y su esposo le pregunta quién es él. Y ella le contesta, él es mi sobrino. Eso me marcó toda la vida. Y yo siempre le reclamé a Dios. Pero un día Dios me hacía entender y yo reclamándole por qué no podía perdonar eso de mi mamá, me trajo a memoria todos los golpes, los maltratos que ella sufría con esa persona. La golpeaba, la maltrataba y entonces yo le pregunto y me dice, cuando yo me embaracé de ti fue porque me había golpeado su esposo y se fue. Yo vivo en Puebla. Bueno, Dios me trae aquí y ella vivía aquí también. Entonces la llevaba a Veracruz, a otra ciudad. Y ahí es donde en ese tiempo donde ella se restauraba de los golpes, se separaba, conoció a mi papá. Entonces Mm, ella me dijo, yo le dije a esa persona que eras mi sobrino porque yo no quería que te llevara y que te golpeara. Entonces wow, ese sentimiento sanó y dije, wow, no lo hizo porque no me amaba, lo hizo para defenderme, pero yo no lo entendía. Entonces Dios wow, trajo a memoria, sanó y ahora ese pensamiento es que es mi sobrino, ahora no lo veo con odio, lo veo como, wow, mi mamá fue bien valiente, soportar no llorar, soportar negar a su hijo para que no sufriera lo que ella sufrió. Entonces, wow, lo que tú dices es así, tal cual, o sea, Dios sana y produce en ese pensamiento que trajo maldad, que te lastimó, sana tu corazón y wow, qué impresionante, aunque nunca lo había visto de esa forma química, pero sabía que Dios traía ese recubrimiento de sanidad. Wow, qué wow. impresionante. Es impresionante. Y ha estado allí todo este tiempo. Lo que pasa son dos cosas. Uno, el humano le gusta ser desobediente y pues no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Si lo hacemos, hay libertad, ¿verdad? So, primero hay que hacer lo que Dios nos dice. La obediencia es tu mejor arma contra el enemigo. La obediencia a lo que dice Dios. Y lo segundo también, tenemos nuevas maneras de entender el cerebro por la tecnología. Y vuelvo y repito que siempre digo esto, la ciencia solamente es para decir amén. Dios es Dios. Realmente yo como soy maestra con mis hijos, el año pasado sí tomé una clase de 8 niños, enseñé una clase de 8 niños en el quinto grado y les enseñé que ellos son más sabios que los hombres ateos, los cientistas ateos más inteligentes del mundo, porque la Biblia dice en Proverbios 1:7 que la sabiduría uh, um, viene del temor de Dios. Ahí es donde comienza el entendimiento y la sabiduría viene del temor. Primeramente tienes que tener temor de Dios y de allí viene el entendimiento. Y estos hombres, por más que conozcan, estas mujeres que no creen que hay un Dios, que predican otros evangelios, no conocen realmente nada hasta que conocen a Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos este oro, este tesoro y regresando a lo que es la música, pues sí, Dios es amor, Dios le fascina la música, Dios creó a todo un ángel para que dirigiera la alabanza que él recibía. O sea, Dios es el que nos hizo para adorar. Yo me imagino que hay acordes en el cielo que no nos podemos imaginar. Yo cuando llegue al cielo le voy a pedir una cosa a Dios. Le voy a pedir, eso digo yo ahorita, ¿verdad? Le voy a pedir que me haga soprano total y que pudiera yo armonizar sola. Yo quiero poder adorar a Dios todas las voces. Pero yo me imagino que en el cielo la música es otro rollo, es otra cosa. Entonces, aquí en la tierra, lo que vemos es un reflejo de lo que va a ser. Claro, y de lo que haremos toda la vida, toda la eternidad que nos queda, ¿no? Yeah, y la música es un lenguaje universal. La música
todos entendemos, no sé cómo decirlo en español, tengo que practicar más mi español, pero esos acordes menores que son los oscuros, Sí, en el claro. piano, todos nosotros sentimos lo mismo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos la escala ta na 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 na, me acuerdo ahorita de un grupo de gente que encontraron en una jungla, no sé dónde fue, pero ellos armonizaban igual como gente que tenía instrumentos y ellos nunca tuvieron acceso a ningún instrumento. Wow. Qué impresionante es eso. O sea, Dios es Dios y Él nos hizo sus instrumentos. Entonces, hay música que yo creo que no deberíamos escuchar. Yo no soy religiosa con mi música. Honestamente, a mis hijos les gusta mucho un grupo que no es cristiano, y yo dejo que escuchen las canciones hasta un cierto grado, pero soy una mamá muy astuta y siempre les estoy diciendo, ¿qué realmente significa esto? Vamos a hablar, vamos a pensar. Siempre o traigo yo, como soy artista también, traigo yo lo que es la raíz de donde agarraron ese acorde en el bajo. Yo los llevo a otro artista de hace 40 años y le digo, escuchen esto. Y Claro. lo toco y dicen ellos, wow, se lo robaron a él. Sí, Y claro, que realmente no escuchen música, sino que aprendan música, porque eso es totalmente diferente. Y yeah. justo eso me lleva a una pregunta, y es, ¿cómo ha evolucionado la música? Porque, Uh-huh. mira, no sé si tú te acuerdas, yo crecí, yo soy como medio chavorruco, ¿verdad? Tengo 29 años, soy joven, pero mi Chavo alma es de viejito, mi alma es de viejito, porque yo crecí con los coritos, yo me acuerdo. ¿Verdad? Y estábamos de fiesta con Jesús. Todavía me tocó la de para machacarle la cabeza al diablo. Ahora, esa la no dirigí canto, muy bien, ¿eh? pero entendamos que cuando sale Marcos Witt, eso se hace una rebambaramba, decimos acá, una revolución. Y eso empieza a traer conflicto porque dicen que la batería es del diablo, porque decían, fíjate cómo suspira, ¿no? Y cosas bien locas. Pero cómo ha evolucionado la música para bien. No vamos a hablar de lo malo, pero sí para bien. Cómo ha evolucionado los acordes, la música, la adoración. De repente parecía, México tenía muy buena adoración. Me acuerdo de aquellos grandes hombres de Dios que Dios levantó. Marcos Witt levantó ay, se me olvidaron. Pero, Eric Pero ¿cómo ha Porta, evolucionado? uh-huh. ¿Cómo Mande. crees que ha evolucionado? ¿Cómo crees que ha evolucionado la música para bien? ¿Cómo ha evolucionado la adoración? Musicalmente hablando, sí emocional lo que hablamos, pero musicalmente hablando, ¿crees que Yeah. estamos yendo hacia un puerto bien? ¿Crees que estamos atorándonos un poco? Había un comentario que me decían mis chicos, ellos están aprendiendo apenas música y me decían, Pastor, nos acabamos de dar cuenta que podemos mezclar de las canciones que están saliendo actualmente, podríamos hacer un popurrí porque todas llevan los mismos acordes, todas. Y yo así como que, bueno, yo solo escucho música, no sé de música, pero se dieron cuenta que podrían mezclar, no sé, mucha música de músicos que están saliendo que llevan los mismos acordes. Yeah. Y pareciera que ya no hay creatividad. Pero cómo ha evolucionado la música para bien desde aquellos entonces, ¿verdad? Hasta actualmente la música que aún tú haces como cantautora, como autora. Yo creo que ha evolucionado, dime la palabra. Evolution. Yes, it has evolved, ha evolucionado Exacto. uh, en una dirección muy positiva. Sí, todo tiene su lado negativo, pero enfocándonos en lo positivo, yo creo que la música representa la cultura, particularmente del grupo más joven de la sociedad, o sea, de los jóvenes. Y nosotros queremos ser sensibles a lo que ellos están escuchando para alcanzarlos. Todo tiene que ver con Jesús. La meta es Cristo. Y si nosotros podemos usar un pandero para alcanzar a alguien, batería para alcanzar a alguien, yo tengo un hermano que es pastor en Oklahoma y el dicho de su iglesia es, hacemos casi todo hasta que no sea pecado. O sea, hacemos de todo con que no sea pecado.
Y pero dejo a cabo la frase, hacemos casi todo con que no sea pecado para alcanzar al perdido. So, la meta es el perdido, la meta es el evangelio y la música es un lenguaje. Entonces, ¿para qué le vas a hablar chino a un joven si no habla chino, si habla inglés? O sea, su estilo de Claro. música si es un estilo, ¿por qué no? Que yo no veo el pecado en tocar eso, una Claro, no, batería. y más que nada porque se apega a sus emociones. Yo fui Ujú, alcanzado con música de rap, yo era rapero. Me ven aquí ujú, todo intelectual con lentes y ya reformado, pero yo era rapero. Yo fui alcanzado con música de rap. Me sí. acuerdo que tu mami nos cuenta que ella fue alcanzada en un concierto de rock. De rock. Sí, o No, sea, por ¿cómo me gustaría supuesto. encontrar la foto de mi mami de hippie? Flaquita, flaquita, con el pelo negro largo hasta la cadera, y mi papá flaco, flaco, con sus bell bottoms y pelado, hacía pura piel, y los dos como de 20 años, bien jovencitos. No, yo creo que hay que hacer lo necesario para alcanzar al mundo, no hay que dejarnos enrollarnos en ideas que son basados en cultura tradicional, o sea, en tradiciones de la iglesia religiosa. Eso me da asco, no hay que hacer eso. Vamos a enfocarnos, somos humanos creativos. Hay canciones que se tienen que descubrir. Mira, yo tengo una palabra profética que me dieron a mí hace muchos años cuando yo tenía tu edad, y la palabra fue que había un closet de canciones para mí y lo único que yo tenía que hacer en el cielo, que había un closet de canciones que Dios tenía preparadas para mí, lo único que yo tengo que hacer es entrar al closet y escoger. Esa palabra, dije yo, wow, ya pegué la lotería con esa palabra, pero me ha tomado años entender que el closet es la presencia de Dios y el acceso es la adoración a Dios. No hay creatividad porque uno, pues la cultura se va llevando y van viendo lo que se toca y todos van escuchando lo mismo hasta que alguien se despierta y tiene un momento con Cambia. Dios y dicen, espérame, yo siento tocar esto. Les voy a contar una historia. Yo estaba en el estudio grabando y yo ya había escrito la canción para que se cantara de una manera. La practiqué así por años desde que la escribí. En el estudio, no les miento, canté la misma canción, pero sentí que mi voz hizo algo que nunca me imaginé y así la grabé. Y yo dije, wow, esto es mejor de lo que yo me imaginaba. Dios puede tomar control de tu instrumento y usarlo para sacar nuevos ritmos. Ahora, yo sí soy muy grande en lo que son la letra de la canción, porque yo soy cantautora. So, tal vez vas a tener músicos afuera que hablen más acerca de la música. Yo te voy a hablar acerca de la letra. También le diría a músicos jóvenes, no se la compliquen, ya tengo años haciendo esto, toquen algo que la gente pueda tocar y pueda cantar. No se la compliquen. El fin es que la gente adore. Entonces, si puedes escribir canciones que traigan adoración, enfoque a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, entonces lo estás haciendo bien. Pero no te desanimes si tú crees que tu música no es la mejor del mundo, porque yo acabo de escribir una canción que tiene 8 palabras y ya la están llevando a Beto, ya la están Wow, llevando a Hillsong. 8 palabras. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. En inglés wow, son 8. Es lo único que dice, pero uno de los artistas aquí la tomó, me la pidió y Dios está abriendo puertas. So, claro. no hay que limitar a Dios. Yo siempre voy a decirle, ahora con todo lo que he vivido, digo, hay que regresar al artista, al creador, pasar tiempo con él y de allí va a Cantar salir lo mejor. lo mejor. Allí vas a Claro. descubrir quién eres. Allí tú vas a entender si realmente fuiste creado para la música o lo que tú quieras. Pero yo creo que vamos en buena dirección. Hay que tener cuidado con la teología. Hay que asegurarnos que estamos escribiendo, um, usando los versículos de la Biblia dentro del contexto del capítulo. Correcto. No Claro. fue contexto, es algo que yo he visto. También he visto que hay muchas canciones que son de la persona y no hay nada malo. Los salmos tienen muchos salmos que hablan de uno, pero siempre se regresan a Dios, ¿verdad? Claro. Siempre exaltan a Dios. Y lo que yo veo ahorita es que hay mucho, especialmente la música americana en inglés, hay muchas canciones de por mi culpa. Like, Por mi desgraciada culpa, dice un yeah, pastor. hay que cambiar eso. Sí, Yo creo claro. que
más exaltación y hay muchos grupos también que lo están haciendo muy bien, que están exaltando a Dios. Y una de las Ah, canciones que más ha revolucionado al nivel mundial fue de un grupo que no era conocido. No sé si has escuchado a Llévame de vuelta, que es de mm, México. Ellos escribieron la de Yeshu, la de Quiero conocer a Jesús, y ya yes. está traducido en tantos idiomas y salió de una adoración genuina. Entonces, lo que dices es cierto. No necesitas tener el reconocimiento a nivel mundial para saber que una canción puede impactar una generación completa, porque creo firmemente en que hay una canción que tiene una historia impresionante y me fascina, no sé si tú la sepas, la de He decidido seguir a Cristo, que no Mm, tenemos tiempo para contar el testimonio, búsquenlo, pero es impresionante porque él tuvo que seguir cantando esa canción mientras, no me acuerdo si estaban siendo asesinados su familia o ejecutados, pero era un misionero que tenía que seguir cantando esa canción y hacerla viva. Es decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Canciones que vienen del cielo, y no digo que las demás no, ¿verdad? Pero cuando entras al closet del que nos hablabas, sacas la mejor adoración y eso impacta la vida de muchas personas. Eh, Adelante. Yo creo que yo creo que las mejores canciones de adoración nacieron en el corazón de Dios y Él tiene el anhelo. La Biblia dice que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y yo Claro, siempre digo, Dios está más invertido, más interesado en cumplir su propósito en ti que tú. Dios te hizo a ti, Dios tiene un plan, o sea, Él ya lo planeó todo, Él está más invertido en su propósito que uno. Y muchas veces lo que pasa en la edad de los 20, 30 y aún en mi edad ahora, y lo veo en gente de 50, 60, es algo que va con nosotros a través de la vida en diferentes etapas, es que nos da miedo de que no cumplamos con el propósito de nuestra vida, nos da miedo de que, o sea, se nos vaya el tren de la oportunidad y nos quedemos allí como, ¿qué pasó? No hice lo que Dios me mandó a hacer. Si tú vives una vida rendida a Dios, eso no te va a pasar porque Dios está buscando a gente que Él puede usar. Entonces, si tú tienes un anhelo para escribir canciones, ¿quién te puede decir que no lo hagas? Ahora, si tú tienes a gente que realmente te ama y te conoce y dice, sabes que yo no veo que tú tienes un talento musical, pero eso, yo abrí un grupo de cantautores aquí en la iglesia, nos veíamos una vez al mes y vino gente que no son cantantes o músicos, son poetas, les gustan escribir en sus diarios y nos trajeron palabras tan hermosas que muchos de nosotros no lo hubiéramos pensado. Entonces, hay oro en la iglesia de Dios, hay oro en el cuerpo y yo creo que ha cambiado mucho la música para el bien, porque la tecnología se pone mejor y mejor y nos ayuda a producir música más rápidamente y soltarla al mundo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años y quería sacar un disco, era contratar estudio, contratar sí. músicos, pagarle al arreglista y luego las voces y luego yo y luego la mezcla. Yo le canté una canción a mi vecino, que aquí tengo atrás de mí hay una escuela bíblica porque vivo donde está la iglesia, en Portland. Y el muchacho en menos de 2 días ya tenía toda una producción, que es la que sometió a las disqueras y ya quieren la canción. So, eso es la tecnología que también nos está ayudando con el evangelio. Sí, nos estamos expandiendo demasiado. Aline, la verdad es que yo pediría, y yo creo que toda la gente pediría una segunda parte de todo esto. Hay demasiado por aprender. Si no, yo sé que tal vez ni cuenta te diste, pero ya tenemos una hora platicando y podemos seguir hablando más. Pero Córtalo. hay que cortar. Lamentablemente, bueno, el Yeah. tiempo se nos ha ido, pero quiero solamente para cerrar, ¿verdad? Y ya para también dejarte descansar. Sé que todo el día tienes muchas labores, pero quiero solo que me cuentes o que me des algunos tips para las personas
o para algunos adoradores, gente que ha sido llamada a la música, algunas recomendaciones prácticas, teóricas, espirituales, lo que tú quieras, lo que te haya servido para poder enfocarte correctamente hacia ser un buen adorador, un cantautor, alguien que escribe para Dios, que adora, que cante, que toque. De acuerdo a eso, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos algunas cositas que crees que serían importantes para aquellos que van iniciando en este camino de la adoración a Dios. Oh, gracias por la pregunta y por ser tan amable. Yo quisiera animar a todos los que se sienten llamados a servir a Dios en el ministerio de la música. No se comparen con nadie. Si realmente eres llamado a esto, entonces el llamado es de por vida. Entonces, compararte con alguien más no es justo porque todos corremos a diferentes pasos y va a haber gente que te va a repasar, ¿verdad? O repasar. Y a veces se siente como injusto porque tú estás trabajando tan duro, pero la gente te está repasando. Acuérdate que tú te tienes que enfocar en tu carrera y correrla excelentemente. No corras de una manera que te vas a quemar tu energía y te vas a desgastar. Corre al paso del Espíritu Santo. Sé sabio y enfócate en la temporada que estás. Si tus circunstancias te permiten, cuánto tiempo te permiten practicar, escribir. Sé sabio con esas cosas. Esa es una manera que Dios te está hablando. Fíjate en eso, ya llegaron los niños, están gritando ahí arriba. Pero les quiero animar, no se comparen y más que nada pasen tiempo con Dios, porque si realmente fuiste llamado a esto, entonces el llamado a la música solamente es el proyecto de la vida. O sea, es lo que vas a hacer para divertirte y crear y todo eso. Pero la razón de tu existencia es tener una relación íntima. Y si no tienes eso, te vas a encontrar cansado, frustrado, enojado, seco de creatividad. Y yo no quiero que eso te pase. Mantente cerca a la fuente. Y de ahí viene todo lo demás. Wow, qué impresionante. Yo espero que cada palabra toque el corazón de lo que nos escucharon. Pastora Aline Marín, muchas gracias por darte el tiempo. Sé que hay muchas cosas por hacer y gracias por darte el tiempo. Bendecimos tu vida, tu ministerio. Ya queremos que llegue Cuernavaca, escucharte, adorar juntos y mucho de lo que viene. Nos vamos a despedir. Gracias a Dios, pues hoy hemos visto muchas cosas interesantes y yo te invito a que no te pierdas el podcast que viene próximamente después de este, pero antes quiero recordarte, ya estamos a mes y medio del Congreso Que Ruja el León Cuernavaca 2023, se llama Que Ruja el León Fuego, este año se llama Fuego y yo sé que Dios nos va a enseñar. Recuerda, tenemos 5 conferencias, tenemos talleres de adoración, de salud, de vanguardia, de profecía, de intercesión, de salvación, de evangelismo, y yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces te recuerdo, este mes, todo septiembre, a partir de que escuches esto y todo septiembre vamos a estar dando la promoción. Está en 800 el boleto general para el acceso, y esto te da para todas las conferencias, todos los talleres y para las comidas. Si tú compras en septiembre el boleto, va a incluir tus comidas. Para octubre va a costar 950 y ya no va a incluir comidas, porque solo en este mes podemos hacer todo el paquete para que tú puedas tener alimentos en el congreso y no tengas que salir. Nos van a preparar comida a los chefs, entonces va a estar muy, muy sabrosa. Vamos a tener área para niños. Nos han preguntado mucho si vamos a tener áreas para niños, y no solo vamos a tener área para niños, vamos a tener actividades. Ellos van a tener su mini congreso. Imagínense que se llama es el rugido de cachorro. O sea, para ellos va a haber algo
algo bien especial. Así que no tengo dónde dejarlos, llévalos, porque van a ser entrenados, capacitados, ministrados por maestros especializados en esa área, en eso, en los niños. Entonces llévalos, ellos solo pagan las comidas, entonces con ellos no tienes que pagar el acceso completo y eso es una mega bendición. Recuerda, septiembre 800 incluye comidas, octubre ya va a estar en 950 y ya no incluye comidas. Así que en la descripción te dejamos el link para que puedas comprar los boletos. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Pastor Aline, por tu tiempo. Saludos a tu esposo, a tus hijos. Y bueno, nos vemos en el Congreso 2023 que ruja el león. Hasta pronto. Bye.